Como saben, el título general del proyecto, que es financiado por la Unión Europea dentro del programa de Horizon 2020, es relativo a la violencia económica, un aspecto inexplorado de la violencia de género. Como les decía, yo pertenezco a la Universidad de Extremadura y trabajamos también en el proyecto investigadores de la Universidad de Valencia, también de la Sociedad Española de Asistencia Sanitaria, y dado que tiene un ámbito europeo, tenemos también al Grupo R de Italia. Y si estos son los investigadores que constituyen el grueso del proyecto, no puedo obviar todo el apoyo que hemos tenido de asociaciones de mujeres, porque nosotros hemos hecho, y verán ahora algunos de los resultados, un trabajo de campo con entrevistas en un primer momento y con encuestas posteriormente, y esto ha sido fundamental. Y también hemos constituido un grupo de trabajo en el que participan los ponentes principales de cada uno de los seminarios, que ha sido muy enriquecedor para el proyecto porque nos han aportado desde su ámbito y de su punto de vista, pues hemos tenido jueces, fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y esto ha sido fundamental en el avance y en la continuidad de nuestro proyecto. De verdad que estamos muy, muy agradecidos por su colaboración y su trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto? Bueno, en primer lugar, y puesto que somos universitarios, y es un poquito lo que tiene, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, que siempre investigar, ¿no? Entonces, lo primero que nos hemos planteado es investigar sobre la violencia económica. Por eso me hace muy feliz el haber visto que hay compañeras que había de México, ¿no? Porque hemos encontrado en estos países bastantes referencias y bastante bibliografía sobre la violencia económica. Entonces nos queríamos hacer una pequeña situación sobre qué pasaba con la investigación en este campo, porque nuestro objetivo último es entender esta violencia, ponerla de manifiesto, ponerla en su justo o ponerla en valor por lo menos para intentar reducirla, ¿no? En la medida de lo posible, pues si primero la entendemos y sabemos cómo se produce y qué escalabilidad tiene, podremos proponer medidas en todos los ámbitos educacionales, procedimentales, porque también intentaremos llevar a cabo medidas y propuestas quizás más regulatorias, pero son muchos los pasos que se deben hacer, no solo único. Entonces, todo ello es el objetivo al final último que tenemos en la realización de este proyecto. De una manera muy breve, aunque hay mucha más referencia, y si tienen la oportunidad o tienen interés porque quieran conocer algo más, en la página web del proyecto, pues tienen una serie de informes de cada una de las cosas que nosotros vamos a ir presentando a lo largo de los seminarios. Bueno, pues hemos estudiado y analizado las referencias que hay sobre cuáles son las tácticas de abuso económico y se han basado en el diseño de una escala que se denomina SEAS, que trata de medir y de poder tener una serie de preguntas para realizar a las mujeres para poder detectar qué tipo de abuso económico es el que están sufriendo. En todas estas referencias siempre se ha preguntado a mujeres sobre el abuso económico cuando están en relación de convivencia con la pareja y cuando han sufrido malos tratos. Nosotros queríamos, después de trabajar todo esto, pues queríamos ir un poco más. Queríamos preguntar tanto a mujeres sobre qué ocurrió antes de la separación, entendemos separación, divorcio, durante la convivencia con su expareja, y qué ocurre después de esa convivencia. Y queríamos, y hemos preguntado a mujeres que han declarado haber sufrido violencia física y tienen interpuesta una denuncia por malos tratos, como aquellas que no han sufrido ningún tipo de violencia, por lo menos declarada, ¿no? Luego ya podemos investigar un poco más. Esto nos hizo que nos trabajáramos en primer lugar realizando unas entrevistas personales. Tuvimos suerte porque pudimos hacerlas en enero del 2020, fue muy enriquecedor y esto nos ayudó mucho a determinar y a diseñar la encuesta a la que sometimos finalmente a 240 mujeres en España y el mismo número en Italia, con objeto de tener 4 tipos, si me permiten la expresión, 4 tipos de mujeres, 4 tipificaciones, 4 estratos para poder analizar todo esto. Y sirviéndonos de lo que habíamos estudiado en otros trabajos, donde se definía que los factores para analizar si había o no
violencia económica o abuso económico, porque es verdad que a veces la nomenclatura, al ser traducida muchas veces en inglés, es distinta, pues teníamos 3 cuestiones en las que debíamos fijarnos. ¿Qué era el control económico? ¿Qué era o cómo se producía una explotación económica? Y cómo se producía o si se producía un sabotaje laboral. Estas 3 cuestiones son en las que hay que poner el punto de mira para poder decir si efectivamente se está o no produciendo violencia económica y poder detectarla. Cuando preguntamos sobre el control económico, planteamos a las mujeres, las preguntamos sobre qué le había ocurrido cuando convivían, y algunas de las cuestiones que planteábamos era si su expareja le exigía saber cómo se gastaba el dinero, si tomaba decisiones económicas pero no le consultaba, se las daba como dadas, si le ocultaba de hecho algo de información económica, si le obligaba a pedirle dinero por cada uno de los gastos normales o del día a día que tenían que realizar, y si una vez que les daba el dinero le pedía cuentas de una manera controladora, no cuentas para tener una administración económica en la casa, ¿no? Sino con ese afán de control. También les preguntamos si después de haberse separado, porque todas las que entrevistábamos estaban ya separadas, estábamos haciendo una historia de vida, entonces les preguntábamos que tras haberse separado, si se producían estas situaciones, los que nos iban a llevar a valorar si tenía o no control económico, sufría control económico tras separarse. Aunque es verdad que se separaban, esta era un poquito más difícil, pero también consideramos adecuado preguntar si la expareja le preguntaba cómo gastaba el dinero. Después era fundamental también saber si se retrasaba o no pagaba lo acordado en el convenio de separación. Lo estaba comentando antes Isabel, ¿no? Estos factores son de nuevo el control que puede ejercer la expareja, porque ya no le va a poder pedir tickets, no conviven, pero sí se va a poder retrasar o no pagar lo acordado y hacerlo de manera intencionada, no hacerlo por una situación sobrevenida económica en la que no pueda hacer los pagos, ¿no? Sino hacerlo de una manera por voluntad propia. Y luego, pues bueno, estos famosos gastos extraordinarios, que también hablaremos de ellos a lo largo de los seminarios, que tanto conflicto genera, ¿verdad? Si se hace o no cargo una vez separado la expareja de la parte que le corresponde, y si no se hace cargo, si lo hace por voluntad propia. Las conclusiones, con independencia de que, como les he dicho, en la página web tienen acceso al informe detallado con todos los estadísticos, pero bueno, lo que ahora no queríamos aburriros demasiado con eso, es simplemente daros las pautas de lo que vamos trabajando. Pues observamos que el control económico se ejerce sobre todo durante la relación, y este se produce después de la convivencia, aunque resulta modificado. Observamos también que en los casos en los que hay violencia física, en la mayoría aparece el control económico. Y un dato que yo consideramos desde luego muy preocupante es que incluso las mujeres que no han sufrido violencia de género y que no tenían a lo mejor estos factores de control económico, no sufrían estos factores durante la convivencia, se encuentran con que tras la separación sí lo van a padecer y sí lo van a sufrir. Por lo tanto, las anteriores ya estaban tipificadas, podríamos decir, ya eran víctimas de abusos, y nos encontramos con que estas que no lo eran, de repente empiezan a hacerlo después de haberse separado. El otro aspecto que también hay que explorar o analizar es la explotación económica. Durante la convivencia preguntamos sobre si se retrasaba o no en pagar facturas o en comunes, o no ingresar la parte que le correspondía a los gastos comunes de la pareja, ¿no? Y del domicilio. Si también se gastaba lo que se necesitaba para el alquiler, para otros gastos comunes, se lo gastaba de manera individual. También muy importante, por todo lo que el tema, y lo iremos también viendo en otras de las sesiones, la importancia de las deudas. Las deudas es un lastre que al final le va a llevar a tener una serie de pagos, una serie de problemas que cada vez se hace más grande y se alarga en el tiempo, ¿no? Entonces era muy importante también ver qué pasaba si acumulabas tu expareja deudas a tu nombre, bien con tu tarjeta de crédito, incluso poniendo a veces en garantía algún bien que fuera de la mujer, o incluso de sus padres, de su familia, con lo cual era exponencial el daño y el problema de explotación económica al que se podía enfrentar la mujer, ¿no? Con el que se enfrentaba. Después de la convivencia, pues le preguntamos si intentaba acceder a las cuentas que se tenían en común a sus espaldas. Esto siempre también va a ser muy importante. También nosotros estamos elaborando, que también lo presentaremos,
una serie de kits y de puntos de actuación, ¿no? Entonces, el tener cuanto antes las cuentas claras, nunca mejor dicho, ¿no? Para intentar que no accedan y puedan llevarse esa parte que puede ser de los dos. Luego también, porque es aquí, hablamos con las mujeres, pero como todos podemos entender, hay una repercusión muy importante para los niños, ¿no? Para los hijos. Entonces, también les planteábamos si sus hijos habían tenido que renunciar a alguna actividad por impago de su expareja, ¿no? Aquí es cuando las mujeres, pues, la mayoría de ellas nos decían que no, porque ellas habían hecho lo imposible para que no tuvieran que renunciar, o vía familiar y demás, pero había muchos casos en que aún así no llegaban, ¿no? Y también, pues, si todo esto llegaba a ser una reclamación, ¿verdad? Porque muchas veces, no solo es el impago, muchas veces es el propio retraso que te hace, tener un problema mes a mes, pero a lo mejor no tiene la suficiente o no tiene la suficiente entidad, o en dinero, o en el procedimiento, y tardas un poco en poder reclamar o en saber cómo reclamar esos impagos, ¿no? Cuando el problema, pues, cada día o cada mes a mes se va agrandando, ¿no? Entonces, aquí observamos, ya les digo que tenemos todos los análisis estadísticos muchísimo más desagregados, ¿no? Pero aquí por dar esa visión inicial, ¿no? Que es lo que queremos, pues la explotación económica vemos que se ejerce tanto durante como después de la relación y se produce también aunque no haya violencia física, ¿no? Esto es muy relevante porque la explotación, la explotación económica así entendida, vemos que se manifiesta o puede ser incluso una constante, ¿verdad? Incluso lo que hablábamos antes, que el control, había mujeres que no lo habían sufrido durante la vida en pareja y se manifestaba después. La explotación es bastante más constante. Y luego el tercer factor, que es el sabotaje laboral. Pues aquí lo que le preguntábamos a las mujeres, siguiendo la bibliografía y siguiendo lo que aprendimos en las entrevistas personales con ellas, pues le decíamos que se hacía cosas para evitar que la mujer fuera a trabajar o realizara entrevistas de trabajo. Si le pedía que dejara el trabajo, pues muchas veces, ya sabes la frase, tú quédate a cuidar los niños y cuidarme a mí, que yo soy el que traigo el dinero, ¿no? Si de verdad no le dejaba ir a trabajar o era una decisión propia de la mujer, en el caso de no haber trabajado, él así haberlo elegido, ¿no? Si te amenazaba para hacer que dejaras el trabajo o incluso te golpeaba si decías que necesitabas o que querías ir a trabajar, ¿no? Y después de la convivencia, pues es verdad que aquí cambia un poco el factor del sabotaje laboral y puede impedirte o interferir en tu rendimiento laboral, incluso con llamadas de teléfono, mensajes o visitas, y quizás sin hacerlo así de una manera más indirecta o más sutil, ¿no? Como antes comentaba Isabel, que aquí siempre hay mucha sutileza en todos estos factores, pues con el hecho de incumplir los periodos de cuidado de los hijos, ¿no? Muchas mujeres nos decían, yo no puedo encontrar un trabajo porque tengo a los niños, él no colabora en nada, no ajustamos en nada los horarios y no puedo seguir un horario laboral, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde nos encontramos con esa posibilidad o ese factor de sabotaje laboral tras la convivencia, ¿no? Entonces, vemos el sabotaje laboral, sí es verdad que se produce en mayor medida durante la relación, y consideramos que los incumplimientos de las custodias, pues son los de cumplimientos de las obligaciones, pues son los ejemplos que tenemos de sabotaje laboral cuando se termina la relación. Después de todo esto, y como les digo, desde muchos datos y mucha información que a la que es totalmente abierta pueden acceder, pues al final, un poco la conclusión de esta primera parte que presentamos en este seminario es a quién afecta. Pues está claro que afecta tanto a las mujeres como a los hijos. Y muy importante para nosotros, de verdad que es muy relevante, es que es una violencia que no se acaba, porque se puede producir antes de la separación, pero separándose no tiene por qué conseguirse que se elimine, sino que incluso se puede acrecentar y eso es muy preocupante, porque no hay una manera de ponerle fin con la separación, ¿no? Con una actuación en cierta manera objetiva. Por lo tanto, se produce antes y se produce después e incluso sin haberse producido ningún tipo de violencia o de abuso, este puede aparecer después de la separación. Vemos también como, bueno, como creo que ocurre con todas las violencias, ¿no? No tiene barreras sociales y tampoco la va a tener la violencia económica, pero es que además hay ciertos estratos sociales con mayor ingreso, con mayor nivel de ingresos,
en los que las mujeres no disponen de esos ingresos con libertad y son totalmente, o si cabe, todavía más dependientes económicamente, lo que va a hacer que este problema se agrave aún más. Y por supuesto, pues lógicamente los colectivos con riesgos de exclusión y con problemas, pues van a tener menos cualificación y menos capacidad formativa, por lo cual les va a ser mucho más difícil tener esa independencia económica y ser una de las formas, si tengo más independencia económica, podré conseguir tener o sufrir en menor medida esa violencia económica que hemos detectado. Pues con esto he querido un poquito presentarles parte de los resultados de nuestra investigación. Tenemos muchos más. La verdad que el equipo está realizando un trabajo magnífico y las mujeres que nos han ayudado con sus experiencias son también de un gran valor. Aquí les dejo, tienen toda esta información e iremos, porque estamos ya en la recta final del proyecto y todo estará en abierto. Lo tienen tanto en la página web como en la parte relativa al Observatorio de la Violencia Económica de Género. Ahí también les animo si quieren pues, enviarnos buenas prácticas, participar en alguna medida o, por supuesto, contactar con nosotros. Estamos absolutamente a su entera disposición para todo lo que necesiten.